Bueno, bienvenidos a otra clase de ecuaciones de la física matemática. En esta clase vamos a tratar de terminar finalmente de resolver la ecuación del calor con la condición de contorno, ¿sí? Entonces, lo que, lo que vamos a hacer es recordar, ¿sí? Nuestro problema que presentamos hace varias clases atrás. Recordemos que nuestro problema era un problema que involucraba la ecuación del calor. Esto en la región acá era encontrar una U que depende de los parámetros xt. Esto es la posición y el tiempo. Esto para x en el intervalo 0L y para t en el intervalo 0 infinito. Después teníamos las condiciones de contorno, que U de xt es 0 para x en el borde del intervalo 0L. Esto es lo mismo que decir x igual 0 y x igual L, ¿sí? Y para t en 0 infinito. Y la última condición de contorno era en respecto de la variable t, es decir, imponimos que u de x0 coincida con una función u0 de x, ¿sí? Esta es la condición en t igual 0 y para x en el intervalo 0L. Este era nuestro problema que involucraba la ecuación del calor y con estas condiciones de contorno. Si ustedes recuerdan, a la primera ecuación le decíamos C1, a la segunda ecuación le decimos C2 y a la tercera ecuación le decimos C3. Entonces, lo que nosotros hacíamos era proponer, de acuerdo a todo el esquema de método de separación de variables, nosotros proponemos una solución U de xt de la forma serie sobre n en los naturales de bn por e a la menos n cuadrado pi cuadrado sobre l cuadrado por t por el seno de n pi x sobre l, ¿sí? Eso es lo que nosotros proponemos como solución para este problema, donde vimos además que si queremos que se cumpla la condición C3, acá digamos podemos seleccionar estos coeficientes para que sean de la forma 2 sobre L, integral entre 0 y L, U0 de t por el seno de n pi t sobre L de t. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que nosotros proponíamos como solución. También vimos de que para que esto esté bien definido, la función u0 tiene que vivir en el espacio de las funciones cuadrado integrables, ¿sí? O sea, acá también vamos a suponer que la función u0 vive en este espacio, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que si uno pone esta condición sobre este dato de borde, entonces eh, por un lado, estos coeficientes están bien definidos, está bien, porque fíjense que Bn por Helder, por desigualdad de Helder, uno puede ver que esto está acotado por 2 sobre L, norma U0 L2, 0L, por, raíz de L. Si uno hace Helder, uno puede ver que está acotado de esta forma. Y esto es finito por cada n, y entonces cada uno de los coeficientes que acompañan esta combinación lineal, que es nuestra propuesta de solución, están bien definidos. ¿Está bien? Además, respecto de esta serie que estamos proponiendo como solución, para que esto tenga sentido, esto tiene que ser una serie convergente. Bueno, esto de suponer la función u0 en el espacio de las funciones cuadrado integrables hace de que si yo miro el módulo de Bn por e a la menos n cuadrado por pi cuadrado sobre l cuadrado t seno de n pi x sobre l,
bueno, esté acotado, porque esto va a estar acotado por, digamos, esto está acotado por 1, esto está acotado por 1, y esto está acotado por lo que vimos recién acá. O sea, esto también está acotado. Entonces, como ingrediente fundamental, necesitamos que la función u0, que es parte de la condición de contorno, sea de cuadrado integrable. Las condiciones C1 y C2 ya las comprobamos. Es decir, con esta propuesta de solución, en las primeras clases vimos que estas dos condiciones se cumplen. Lo que nos faltaba es la condición C3. ¿Sí? Es decir, nosotros hace varias clases dijimos, bueno, con esta propuesta de solución, ¿en qué sentido se va a cumplir la condición C3? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de dilucidar en esta clase, ayudados por toda la teoría que hemos visto en las clases anteriores. ¿Sí? Entonces acá es como que se va a ver el sentido de por qué hemos hecho todo lo que hemos hecho. Bueno, entonces, para proseguir, lo que vamos a hacer es recordar lo que hicimos en la última clase. Porque fíjense que acá nosotros tenemos una función, que es la función de contorno, en el intervalo 0n de cuadrado integrable. Nosotros hemos hecho toda la teoría para ver que un sistema es completo, pero en el espacio de las funciones de cuadrado integrable en el intervalo menos LL, no en el intervalo 0L. Entonces la idea es ver cómo adaptar toda la teoría que hemos hecho en el intervalo menos LL al intervalo 0L. ¿Está bien? Entonces vamos a recordar también lo que hemos hecho en el último video. Es decir, nosotros también recordar que si una función f cualquiera vive en el espacio de las funciones de cuadrado integrable en menos LL, entonces coincide con su serie de Fourier en el sentido de la norma L2. ¿Está bien? Eso es lo que es nuestro último teorema que probamos. Es decir, la norma L2 de f menos Sn de f, L2 menos L se va a 0 si n tiende a infinito. Eso es lo que hemos probado. ¿Está donde esta es la enésima suma parcial de la serie de Fourier de la función f. Es decir, a0 sobre 2 suma sobre n de an phi n de x más bn psi n de x. ¿Sí? Donde recuerden también de que los an son 1 sobre L, integral entre menos L y L, de f de t, coseno de n pi t sobre L de t, y los bn son 1 sobre L, integral entre menos L y L, de f de t, seno de n pi t sobre L de t. ¿Está bien? Bueno, entonces eso es lo último que nosotros vimos. Que si una función vive en el espacio de las funciones de cuadrado integrable menos LL, la serie de Fourier converge a la función f en sentido L2. ¿Está bien? Y después, bueno, vimos que si es absolutamente continua, la derivada vive en el espacio de las funciones de cuadrado integrables y en los bordes vale lo mismo, la función f coincide exactamente con la serie de Fourier, porque en realidad lo que tenemos en ese caso es convergencia uniforme. ¿Sí? Pero bueno, si solamente pedimos esto, vamos a tener esto, convergencia L2. Entonces, la idea es ver cómo tratar de adaptar esto para nuestro caso. Acá nosotros tenemos nuestra U0, en el espacio de los cuadrados integrales en 0L. ¿Sí? Bueno, antes de ver cómo adaptar este resultado, lo que vamos a hacer es ver que en realidad si esta función de algún modo fuese impar, entonces la serie de Fourier solamente queda en los senos. ¿Sí? O sea, recuerden que acá los phi n de x son los cosenos de n pi x sobre L y los psi n de x son los senos de n pi x sobre L.
Entonces lo que yo digo es que si la función f fuese impar, los términos que contienen al coseno desaparecen, ¿sí? Y quedan solamente los términos que acompañan al seno. Entonces vamos a ver eso porque la cuentita es muy simple. Entonces, supongamos por un momento que f es impar, ¿sí? Es decir, tenemos una función cuadrado integrable que es impar, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los AN? Bueno, los AN los acabamos de ver recién. Es 1 sobre L, integral entre menos L y L, f de t coseno de n pi t sobre L dt. ¿Está bien? Ahora, como la función es impar, como la función de acá voy a usar que f es impar, f de t es lo mismo que menos f de menos t. Por lo tanto, acá puedo poner menos f de menos t. El menos lo saco para afuera y me queda integral entre 0 y L, entre menos L y L, de f de menos t. Y acá como la función coseno es par, es lo mismo poner coseno de n pi t sobre L que coseno de menos n pi t sobre L. Entonces voy a poner coseno de menos, y déjenme ponerlo al menos acompañando la t, n pi menos t sobre L de t. Es decir, acá, para saltar de acá a acá, he usado de que la función f es impar. Entonces, por eso aparecen este menos acá y este menos acá. Y como la función coseno es par, puedo poner en lugar de t menos t porque es par, ¿sí? Entonces, ahora cambiando variables, poniendo t menos t por t, voy a hacer este cambio de variables, me va a quedar menos 1 sobre L. Como t se mueve entre menos L y L, menos t se sigue moviendo entre menos L y L. Ahora, como menos t es t, acá aparece f de t, y acá voy a tener coseno de n pi t sobre L de t. Y el jacobiano es 1 porque es un cambio lineal. ¿Está bien? Bueno, pero observen de que esto que está acá es lo mismo que menos a n. Porque esto sin el menos, esto es a n. Entonces, lo que yo puedo sacar de todo esto es de que a sub n vale menos a sub n. Pero entonces 2a sub n es 0. Y esto implica que an es 0 para todo n. ¿Está bien? Entonces, si una función, además de vivir en el espacio de las funciones de cuadrado integrable en menos LL, es impar, todos los términos que tienen coseno se anulan. Porque, ¿está bien? Porque los AN van a ser todos ceros. Entonces, si miro acá, en la serie de Fourier, todos estos son 0 y solamente queda una serie en senos. Porque los psi n son senos. ¿Está bien? Entonces, en este caso, así, si f es una función de cuadrado integrable en el intervalo menos LL y además f es impar, entonces todos los AN son 0 y además f es igual a su suma de Fourier, pero solamente en senos, porque todos los AN son 0. Entonces me queda Bn por seno de n pi x sobre L. ¿Sí? Esto, acuérdense, en sentido L2 menos LL, porque eso es lo que me daba el teorema. ¿Sí? Bueno, ahora todo esto si la función es impar y vive en el intervalo simétrico menos LL, cuadrado integrable menos LL. Ahora volvamos a nuestra U0. Ahora, consideremos nuestra U0, que es nuestro dato de contorno, que vive en las cuadrado integrables en 0L. Si yo me tomo una función de cuadrado integrable en 0L, yo la puedo, no es impar, digamos, ¿a qué viene todo esto de que me interesa de que sea par o impar? Fíjense, si una función es de cuadrado integrable y es impar, su serie de Fourier contiene solamente los senos.
Bueno, lo que nosotros estamos proponiendo como solución solamente tiene senos, ¿sí? Y cuando t vale 0, que es donde yo quiero imponer la condición de contorno, esto se anula y me queda bn senos. O sea, va por ese lado, porque yo quiero que coincida en algún sentido u de xt con u0. ¿Está bien? Entonces por eso busco que tenga series de senos nada más. Entonces, consideremos nuestro dato de contorno. ¿Sí? Este es nuestro dato de contorno de nuestro problema. Bueno, no necesariamente tiene por qué ser impar, pero lo que sí se puede hacer es extender una función por una función impar. Entonces, si yo defino la función u0 tilde de x como la función u0 de x para x en el intervalo 0, L, y la defino como menos u0 de menos x para x en el intervalo menos L, 0, esta u0 resulta ser impar. Resulta ser una función impar. Además, como la función u0 es de cuadrado integrable en 0L, esta va a ser de cuadrado integrable en menos LL. ¿Está bien? Entonces, además, u0 tilde es una función de cuadrado integrable en menos L, L por ser la u0 de cuadrado integrable en 0L. ¿Sí? Entonces, tengo una función impar, esta u0 tilde, que es cuadrado integrable en menos LL. ¿Está bien? Entonces, por lo que acabamos de ver recién, si tengo una función impar y además de cuadrado integrable, su serie es igual a su serie de Fourier en sentido L2 solamente con senos. Entonces, por lo anterior, u0 tilde de x va a ser igual a su serie de Fourier bn seno de n pi x sobre L en sentido L2, esto es por el teorema, en sentido L2 menos LL, donde estos son los coeficientes de Fourier. ¿Está bien? 1 sobre L, integral entre menos L y L, de u0 tilde de t, seno de n pi t sobre L de t. ¿Está bien? Eso es lo que nos dice el teorema. Por ser de cuadrado integrable es igual a su suma de Fourier. Por ser impar, los cosenos se van porque los AN son 0 y la igualdad se cumple en sentido L2. Eso es lo que tenemos, ¿sí? Para nuestra u0 tilde definida a partir del dato de contorno u0. ¿Está bien? Ahora, lo que nos interesaría es que se cumpla para la u0 esto. ¿Está bien? Para terminar de ver en qué sentido vamos a entender nuestra condición de contorno. Entonces, vamos a hacer la siguiente observación. Fíjense acá. Estos Bn, yo, digamos, los puedo reescribir solamente en términos de la función u0 usando la definición que tiene u0 tilde. Entonces, fíjense. Si yo miro los Bn, estos Bn yo puedo descomponer en la integral entre menos L y 0 y 0 y L. Entonces esto me va a quedar 1 sobre L integral entre menos L y 0 de u0 tilde de t seno de n pi t sobre L de t más 1 sobre L integral entre 0 y L u0 tilde de t seno de n pi t sobre L de t. ¿Bien? Ahora, en el intervalo menos L0, si miro la definición de la función u0 tilde, menos L0 vale menos u0 de menos t. Entonces acá voy a tener que esto es igual a 1 sobre L integral entre menos L y 0 de menos u0 de menos t seno de n pi t sobre L más 1 sobre L integral entre 0 y L, perdón, acá es entre menos L y 0, es este 0 que va acá. Y acá en 0L, si miro ahora la u0 tilde en 0L, vale u0. Por lo tanto acá tengo u0 de t
seno de n pi t sobre L de t. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces lo que yo voy a hacer ahora es usar de que la función seno es impar. Así como la función coseno es par, la función seno es impar. Entonces si yo meto junto este menos con este seno, eso es lo mismo que hacer seno de menos acá adentro. Entonces esto es lo mismo que 1 sobre L integral entre menos L y 0, U0 de menos T, seno de n pi menos T sobre L de T más 1 sobre L, esto queda igual, integral entre 0 y L, U0 de T, seno de n pi T sobre L de T. Acá estoy usando que el seno es una función impar. ¿Está bien? Ahora lo que voy a hacer es poner cambio de variables. Voy a reemplazar de nuevo menos t por t. Entonces de nuevo, cuando reemplace menos t por t, esto me queda 1 sobre L. Como t se mueve entre menos L y 0, menos t se va a mover entre 0 y L. ¿Sí? Porque t se mueve entre menos L y 0. Ahora cuando pongo este cambio, se da vuelta. Ahora acá va a aparecer U0 de t y acá va a aparecer seno de n pi t sobre L de t. Y acá lo mismo que antes, ¿sí? 1 sobre L, integral entre 0 y L, U0 de t, seno de n pi t sobre L de t. ¿Bien? Ahora acá tengo dos veces lo mismo. Esto es 2 veces integral entre 0 y L, U0 de t, seno de n pi t sobre L de t. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos acá es que los Bn, estos Bn, volvamos un poco para acá atrás, yo tengo que mi U0 tilde es impar, la extendí impar a partir de la U0, y además de cuadrado integrable, por lo tanto su serie de Fourier en sentido L2 cumple esto, solamente en senos. Y además los Bn son estos, pero hemos descubierto por lo que hemos hecho recién de que los Bn son estos que están acá. Entonces, lo que tenemos hasta ahora, entonces, es que la U0 tilde de x es igual a la serie Bn seno de n pi x sobre L, esto en sentido L2 menos LL, ¿sí? Y además los Bn son estos que están acá. Son 2 sobre L, integral entre 0 y L, U0 de t, seno de n pi t sobre L de t. ¿Está bien? Bueno, entonces casi está, porque ahora, fíjense, si empezamos a comparar con lo que nosotros proponemos de solución, ya acá se empiezan a aparecer a los Bn de la propuesta de solución. De hecho son los mismos, ¿está bien? Los Bn de la propuesta de solución son estos, son los mismos que obtenemos acá. Lo único que estaría faltando es que la U tilde sea U0. Bueno, pero fíjense que acá estamos mirando esta igualdad en sentido L2 para los x en menos LL. Si yo miro los x en 0L y miro la definición que tiene la U tilde en 0L, esto es U0. Entonces, si ahora miro los x en el intervalo 0L, entonces lo que voy a tener es que U0 tilde, vamos a ponerlo así, U0 de x es U0 tilde de x restringido al intervalo 0L. ¿Está bien? Porque en el intervalo 0L la U0 tilde vale U0. ¿Sí? Y la U0 tilde vimos que es igual en sentido L2 menos LL. Acá va a ser en sentido L2 0L porque estoy mirando los x en 0L. A la serie Bn seno de n pi x sobre L, con los coeficientes de Fourier que vimos recién, 2 sobre L, integral entre 0 y L, de U0 de t, seno de n pi t sobre L. ¿Está bien?
Entonces, ¿qué hemos probado acá? De que si nosotros tomamos la función, el dato de contorno, U0, ¿sí? Vamos a volver al principio de todo. Si tomamos la U0, nuestro dato de contorno, solamente de cuadrado integrable, lo que podemos hacer es extender ese dato de contorno a una función impar de cuadrado integrable en menos LL. Y por ser impar y de cuadrado integrable en menos LL, su serie de Fourier es igual en sentido L2 a la función solamente en senos. ¿Sí? Bueno, y entonces usando eso concluimos de que el dato de contorno es igual a su serie de Fourier solamente en senos en sentido L2. ¿Está bien? Entonces, lo que podemos concluir de todo esto que hemos hecho acá hasta ahora, lo vamos a poner en un teorema para que quede claro. Teorema. Si el dato de contorno U0 es de cuadrado integrable en 0L, usando toda la teoría que tenemos, vamos a concluir, me refiero a toda la teoría que hemos hecho en menos LL, podemos concluir esto que acabamos de hacer recién. Entonces, U0 de X es igual en sentido L2 0L a su serie de Fourier. Bn seno de n pi x sobre L, donde los Bn son 2 sobre L, integral entre 0 y L, U0 de t, por el seno de n pi t sobre L de t. ¿Sí? Entonces, este resultado preliminar lo vamos a utilizar para hacer lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Es entender en qué sentido se va a cumplir esta condición de contorno C3, que es la única que nos falta para entender la solución al problema, ver en qué sentido se cumple. ¿Está bien? Nuestra propuesta de solución es esto. Vamos a ver cómo usamos esto para ver en qué sentido entendemos esto. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a empezar a ver ese sentido. Vamos a ver qué es esto, lo vamos a escribir como para que les vaya quedando, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa ahora es, queremos ver en qué sentido entender la condición U de x 0 igual U0 de x. Eso es lo que nos va a interesar ahora. Vamos a ver en realidad que este sentido va a ser el sentido de la función de la norma L2. Esto lo vamos a ver en un sentido límite L2. Entonces, para entender de que el sentido de esto va a ser el sentido límite en la norma L2, lo que vamos a hacer es calcular, U de xt, esta es la variable de iteración, U de xt, menos U0 de x L2 0L al cuadrado. Primero, ¿sí? Entonces vamos a calcular esto primero al cuadrado. Ahora van a ver por qué tiene que ser al cuadrado y ahora van a ver qué va a terminar ocurriendo. Entonces si yo voy a usar lo que yo ya conozco. ¿Qué es lo que yo ya conozco? Bueno, yo sé por el resultado que acabamos de ver recién de que en sentido L2 la serie de Fourier de la función U0 del dato de contorno va a converger en sentido L2. O sea, esto que está acá lo vamos a reescribir para que se entienda. Eso significa de que la norma U0 menos la suma de n igual 1 hasta n de Bn seno de n pi, en realidad acá es de 0, ¿sí? N pi x sobre L, norma L2, 0, L, se va a 0 si n tiende a infinito.
¿Está bien? Entonces lo que yo voy a hacer acá es sumar y restar acá adentro la serie de Fourier de la función U0. Entonces si yo hago eso, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar norma U de xt menos la serie de Fourier de la U0, ¿sí? Y le voy a sumar acá otra vez la serie de Fourier de la U0. Bn phi n. Y acá tengo la U0. ¿Está bien? Esto es en 0, L. Por desigualdad triangular, déjenme mirar. En realidad acá tengo el cuadrado. Voy a usar desigualdad triangular. Entonces acá me va a quedar norma de U de xt menos la serie Bn psi n L2 0L al cuadrado más la norma de la serie de Fourier de la U0 menos U0 L2 0L al cuadrado, ¿sí? Acá en realidad es triangular más una acá he usado una desigualdad que dice que si A y B son no negativos, entonces yo hago A más B a la P es menor o igual que 2 a la P menos 1, siempre y cuando P sea mayor que 1, por A a la P más B a la P, ¿sí? Como el P acá es 2, acá es como si tuviera 2 a la 2 menos 1, ¿está bien? Es 2 a la P menos 1, pero bueno, esto no nos va, lo que nos interesa es lo que va a pasar acá con las normas, ¿sí? Entonces fíjense una cosa, hay uno de estos dos términos, esto lo voy a escribir de la forma 1 más 2. El segundo término es idénticamente 0 por el teorema anterior. Esto es por el teorema. ¿Por qué? Porque estamos diciendo justamente de que esta es la serie de Fourier de la función U0 y la serie converge en sentido L2, o sea, tomando el límite con n tendiendo a infinito, esta es la serie. Por lo tanto, acá tengo la serie, entonces eso es 0. Esta desaparece automáticamente. Entonces ahora lo que me va a interesar analizar es el segundo término, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora qué pasa con el segundo término. El segundo término es este, ¿sí? Entonces vamos a analizar el segundo término. El segundo término es la norma de la serie de Bn, perdón, el primer término. Tenemos que analizar el primer término. El segundo término es el que se va a 0, ¿sí? Entonces acá me queda U norma L2 U, esta que está acá, U de xt, menos la serie Bn psi n L2 0L al cuadrado. ¿Está bien? Ahora, vamos a poner lo que nosotros proponemos como solución. Recuerden que lo que nosotros proponemos como solución es esto que está acá. Entonces, si ponemos esto, que es lo que estamos proponiendo como solución, esto es igual a la norma L2 ¿de quién? De la serie de Bn E a la menos n cuadrado pi cuadrado sobre l cuadrado t seno de n pi x sobre l menos esto que está acá, Bn, esto que es seno de n pi x sobre l, todo norma L2, 0L al cuadrado. Entonces ahora acá pongo x, la pongo a propósito. Desde el punto de vista de la notación está mal que yo la pongo acá porque esto es un número. Ya no depende de que yo lo pongo acá para que ustedes vean que esta es la variable de integración en la definición de norma L2.
Esto, recuerden, se define como una integral. Y esa es la variable de integración. Entonces, si yo escribo esto, ¿esto quién es? Esto es la integral en 0, L del valor absoluto. Acá puedo juntar, recuerden que tengo convergencia uniforme, o sea que yo acá puedo juntar y tengo serie de Bn seno de n pi x sobre L por, y acá cuando saque factor común Bn seno, me va a quedar adentro, si yo, bueno, acá hacer esto menos esto es lo mismo que hacer esto menos esto porque estoy en módulo. Así que cuando lo saque factor común, acá me queda 1 menos e a la menos n cuadrado pi cuadrado sobre L cuadrado t. Valor absoluto al cuadrado de t. Esa es la definición, esta es la definición de esto. ¿Está bien? Entonces yo quiero analizar qué pasa con esto que está acá. Recuerden que esto que está acá es la cota por arriba a esto, que es lo que a mí me interesa analizar para ver el sentido, el sentido en el cual se va a cumplir esta igualdad. ¿Está bien? Bueno, entonces la observación clave acá es que fíjense lo siguiente. Lo que está acá adentro, lo vamos a poner acá aparte. Observemos lo siguiente. Si yo miro el módulo de Bn seno de n pi x sobre L por 1 menos e a la menos n cuadrado pi cuadrado sobre L cuadrado t todo al cuadrado, esto es multiplicar esto por sí mismo. Ahora, cuando yo multiplique esto por sí mismo, lo vamos a mirar con la integral también. Cuando yo multiplique esto por sí mismo, lo de acá adentro me va a quedar, ¿qué me va a quedar? Digamos, cuando yo multiplique los términos que son de distinto índice e integre, eso me va a dar 0. ¿Está bien? O sea, usando acá, lo que yo voy a usar, si m es distinto de n, yo cuando calculo integral entre 0 y L de seno de n pi x sobre L por el seno de m pi x sobre L de, acá es de x, la variable de integración es x, eso me da 0. ¿Está bien? Cuando multiplique dos subíndices distintos me da 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo multiplique esto por sí mismo, a pesar de ser una serie infinita, solamente sobreviven los productos de igual índice. Por lo tanto, esto que está acá, yo lo puedo escribir, yo a esto lo puedo escribir como la integral entre 0 y L de los mismos al cuadrado, es decir, la serie de Bn al cuadrado seno de n pi x sobre L al cuadrado por 1 menos c a la menos n cuadrado pi cuadrado sobre L cuadrado t al cuadrado de x. O sea, usando esto e integrando en cada uno de los términos distintos, de subíndice distinto, cuando hago el producto de esto por esto, e integre me dan 0. Solamente sobreviven los productos de igual índice. Por eso queda así. ¿Está bien? Entonces, fíjense, acá lo único que depende, esto como tengo convergencia uniforme, porque esto yo lo puedo acotar uniformemente, acá si yo integro en x, está bien, si yo integro la integral entre 0 y L de seno al cuadrado de n pi x sobre L de x me da 1 sobre L. En realidad 2 sobre L. 2 sobre L. Si hacen el cálculo, esto da 2 sobre L. Entonces sí, entonces esto que está acá, yo lo voy a poder escribir como 2 sobre L serie de Bn al cuadrado 1 menos c a la menos n cuadrado pi cuadrado sobre L cuadrado por t todo el cuadrado. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, esto es la cota para esto. ¿Está bien? Entonces,
lo que hay que tratar de ver es cómo se va a comportar esto que está acá. Entonces, para ver cómo se va a comportar esto que está acá, vamos a hacer el siguiente razonamiento. Estos Bn, observemos que los Bn son los coeficientes de Fourier de U0, de la función U0. ¿Está bien? Entonces, por Bessel, lo que vamos a tener es que la serie de los Bn cuadrado converge. Es convergente. Y en consecuencia es de Cauchy, o sea, entonces, si yo miro como sucesión la serie de n igual 1 hasta n de Bn cuadrado sobre n grande, esto es Cauchy, porque es convergente. Si es convergente, esto es Cauchy. Entonces, dado epsilon positivo, así, dado epsilon positivo, existe, vamos a decir, un n barra, tal que para todo n y m mayor que este n barra, se va a verificar que la suma desde n igual 1 hasta m de bn cuadrado menos la suma de n igual 1 hasta n de bn al cuadrado es menor que epsilon para todo n y m mayor que ese n barra. ¿Está bien? Ahora, esto que está acá, se hacen las cuentas y suponen, por ejemplo, que m es mayor que n, o m es mayor que n o n es mayor que m. Pero si m es mayor que n, esto lo pueden escribir como valor absoluto de la suma de n igual n más 1 hasta m de bn al cuadrado. O sea, la suma de n igual n grande más 1 hasta m es menor que epsilon para todo n grande y m grande mayor que este n barra. ¿Está bien? Entonces, en particular, lo que se va a cumplir es para todo m. Y si puedo dejar el n grande quieto y muevo para todo m, en particular lo que se va a tener es que valor absoluto de la serie de n igual n más 1 a infinito de bn al cuadrado es menor que epsilon para todo n mayor que Sn barra. ¿Está bien? O sea, lo que dice esto es que a partir de un cierto n, todos los términos de los cuadrados de los coeficientes de Fourier de la función U0 están acotados. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a usar para acotar acá. ¿Sí? Entonces, déjenme ponerle ahora tres círculos. Entonces, tres círculos, yo lo voy a partir en dos sumas. Recuerden, esto es una serie infinita, pero yo lo voy a partir en dos sumas. La 2 sobre L, la suma de n igual 1 hasta este n de bn al cuadrado por 1 menos c a la menos n cuadrado pi cuadrado sobre l cuadrado t al cuadrado, más 2 sobre L, la suma de n igual n más 1 a infinito, de lo mismo, bn al cuadrado, 1 menos c a la menos n cuadrado, pi cuadrado sobre l cuadrado por t al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, vamos a reescribir lo que tenemos hasta ahora para que no nos perdamos, ¿sí? Entonces, hasta ahora, lo que tenemos es que esto que está acá, en definitiva, queda acotado por esto que está acá. Entonces, lo que tenemos hasta ahora es que norma L2 u de x t menos u0 de x L2 0L al cuadrado es menor o igual que 2 sobre L suma de n igual 1 hasta n de bn cuadrado 1 menos c a la menos n cuadrado pi cuadrado sobre l cuadrado por t más 2 sobre L serie de n igual n más 1 a infinito bn cuadrado
1 menos c a la menos n cuadrado pi cuadrado sobre l cuadrado t todo al cuadrado. Ahí es todo al cuadrado. ¿Está bien? Esto es lo que tenemos hasta ahora. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Este término que está acá, ¿cómo lo voy a poder acotar? Fíjense, 1 menos e a la menos n cuadrado pi cuadrado sobre l cuadrado por t al cuadrado, yo lo puedo acotar con su módulo. Ahora, si lo acoto con su módulo, por desigualdad triangular, me va a quedar módulo de esto por más módulo de esto, todo al cuadrado. O sea, esto me va a quedar 1 más e a la menos n cuadrado pi cuadrado sobre l cuadrado por t al cuadrado. ¿Está bien? Todo al cuadrado, ¿sí? Todo al cuadrado. O sea, módulo, si pongo el módulo de este más módulo de este, arriba todo el cuadrado. Ahora, si ustedes observan bien, acá en la potencia de la exponencial, sacando el menos, todo es no negativo. El t está en el intervalo 0L y después tengo todo al cuadrado. Esto que está acá es todo no negativo. Por lo tanto, este exponente que está acá siempre es negativo. Es menor o igual que 0. Y como la función exponencial es creciente, e a la esto es menor o igual que a la 0, que es 1. Por lo tanto, todo esto lo tengo acotado como 1 más 1, todo al cuadrado, que es 4. O sea, este término que está acá, lo puedo acotar por 4. ¿Está bien? Entonces, así, 2 sobre L, serie de n igual n grande más 1 a infinito, de bn al cuadrado por 1 menos c a la menos n cuadrado pi cuadrado sobre l al cuadrado por t al cuadrado, lo puedo acotar. Esto lo saco como 4, entonces me queda, acá si lo acompaño con esto, me queda 8 sobre l por la serie de n igual n más 1 a infinito de los bn al cuadrado. Pero esta estaba acotada por epsilon, o sea, ya vimos de que esta está acotada por epsilon. Entonces esto está acotado por 8 sobre L por epsilon. Entonces, de los dos términos que acotan esto, que son este y este, uno es 8 sobre L por epsilon, que es este que está acá. Entonces, lo que tenemos, entonces la norma u de xt menos u0 de x, norma L2 0L al cuadrado, es menor o igual, este por ahora lo dejamos igual, 2 sobre L, suma finita de n igual 1 hasta n, bn al cuadrado por 1 menos e a la menos n cuadrado pi cuadrado sobre l cuadrado por t al cuadrado, más 8 sobre L por epsilon. Hasta ahora tengo esta cota, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué va a pasar con este término? Este es una suma finita. Entonces, lo que va a ser interesante es ver qué pasa cuando tomo el límite, cuando t empieza a aproximarse a 0. ¿Por qué? Porque a mí me interesa ver qué pasa con u de x0. Entonces, si yo tomo el límite con t tendiendo a 0, el límite superior, entonces lo que va a pasar es que el límite superior con t tendiendo a 0 de norma de u de xt menos u0 de x L2 al cuadrado 0L, ¿sí? Esto va a ser menor o igual, acá cuando tome el límite acá, fíjense que esto, que está acá, cuando t tiende a 0, eso tiende a 0, y entonces e a la eso tiende a 1. Por lo tanto, todo esto que está acá tiende a 0, cuando t tiende a 0. ¿Sí? Entonces, esto va a ser 0 más 8 sobre L por epsilon. Para todo epsilon positivo. Pero entonces el límite superior, voy a tener que el límite superior es de algo no negativo, es 0. Porque esto vale para todo epsilon positivo. Pero si el límite de esto es 0, entonces el límite existe y es 0. Entonces el límite con t tendiendo a 0 de norma de u de xt menos u0 de x, L2 0 L
al cuadrado es 0. Pero si el límite al cuadrado es 0, entonces el límite es 0. Entonces el límite con t tendiendo a 0 de norma de u de xt menos u0 de x, L2 0L es 0. Y este es el sentido en el cual nosotros vamos a entender nuestra condición de contorno. Finalmente, este es el sentido. Es decir, el sentido es en el sentido de la norma L2. O sea, este es el, lo vamos a poner acá al lado. Este es el sentido de decir que u de x0 va a ser igual a u0 de x. El sentido de la norma L2 con t tendiendo a 0. Es decir, va a ser en un sentido límite en el sentido de la norma L2. ¿Está bien? Esto va a ser nuestra interpretación de la condición C3. Entonces, esto es la condición C3. Este es finalmente el sentido en el cual vamos a entender nuestra condición de contorno C3. Entonces, así, nuestra propuesta de solución, que es esta que está acá, va a cumplir ahora las tres condiciones. Las dos condiciones las cumple puntualmente. Esos cálculos ya los hicimos en las primeras clases. Nos faltaba el tercer punto, es decir, la condición C3. ¿En qué sentido se va a cumplir esta igualdad para t igual 0? Se va a cumplir en este sentido. Se va a cumplir en un sentido límite con t tendiendo a 0 en el sentido de la norma L2. ¿Está bien?